Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Pero que se escuche cómo estamos. ¡Bendecido! ¿Verdad? Ya es diferente la cosa. Bueno, antes que nada, quisiera que le diéramos un aplauso al Señor, porque ahora sí llenamos la iglesia. Pero ya fuera de la broma de que va a ser la rifa, qué bueno, y gracias al Señor porque cada vez somos más, cada vez el Señor está obrando y cada vez pues nos hace ese llamado, ¿no? A seguirlo buscando y a seguir congregándonos. El tema de hoy se llama Ejercita tu espíritu. ¿Cómo se llama? Ejercita tu espíritu. Primera de Timoteo 3. 4. Primera de Timoteo 4. Por ahí iba, hermano. Antes que nada, aviso que la palabra primeramente es para mí, ¿sí? Y para a quien también le quede, es para todos, ¿no? Honestamente, es para todos. Para que no nos ofendamos, para que no nos hinchalequemos. Porque sí va a haber uno que otro rocazo. Acompáñenme a primera de Timoteo 4:6, por favor. Primera de Timoteo 4:6, del 6 al 16. Vamos a leer el capítulo completo, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. Y el título se llama Un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Exacto. Y yo les pregunto, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustan los deportes? Alcen su manita. ¿A cuánto les gusta? Ah, muy bien. Ya sea la natación, ya sea el fútbol americano, ya sea el box, hay un sinfín de deportes, ¿no? Y ya sea en vivo, que compres tu boleto y vayas a ver al atleta o al deportista que tú quieres ver, que te gusta, o en la televisión, podemos ver cómo se han preparado, ¿no? Para poder llegar a esa meta, cómo se preparan día con día, no solamente por semanas o por días, ¿no? Sino desde que comenzaron, desde que ellos quisieron estar en ese lugar, desde que ellos quisieron llegar a esa meta de ser un buen futbolista, un buen nadador, ya sea pues los más populares, ¿no? A lo mejor pues Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, diferentes, ¿no? Diferentes, el deportista que a ti te agrade, vamos a poner el nombre, ¿no? Y somos conscientes que para ellos, para poder llegar a esa meta, tuvieron que primero disciplinarse. Tuvieron que tener una disciplina, y no solamente en el comienzo, sino hasta ahorita, que se mantienen, llevan disciplina día con día. Tuvieron que dejar malos hábitos, tuvieron que dejar malas amistades, tuvieron que hacer ejercicio constantemente, tuvieron que alimentarse correctamente, ¿no? No nada más comer por comer, no nada más llenar el estómago, sino nutrirse sanamente, ¿sí? Y pues bueno, esta prédica sale, hermanos, porque ahora con todo eso que fue del mundial, ¿no? Aquí a lo mejor lo llegamos a comentar de broma de que cuando fue el partido, iba a ser un domingo, ¿no? Que iban a cambiar los tiempos, cuando bromeamos, ¿no? De que ahí vamos a cambiar el servicio para poder ver el primer partido, ¿no? Pero en las redes sociales, desafortunadamente, pude yo ver que sí hubo iglesias así, que antepusieron primeramente el partido, el mundial, algo mundano, que irse a congregar y escuchar la palabra del Señor. Y dices, bueno, o sea, ¿cómo? Pues sí, ¿no? ¿Cómo es posible? No se juzga, no se critica, pero llega tú alcanzas a ver cómo es posible y dices, ¿cómo caes tan fácilmente en algo del mundo? ¿Por qué? Porque no estás bien nutrido. ¿Por qué? Porque no estás bien ejercitado espiritualmente hablando. Y es lo que nos pasa a todos los cristianos, ¿va? Es algo que tenemos que nosotros hacer, así como los atletas tienen que ejercitarse y tienen que nutrirse para poder llegar a esa meta, así también nosotros, cada uno de nosotros estamos en la carrera de la fe. Y tenemos una meta, que es llegar a ser como el varón perfecto, que podemos, hoy no vamos a llegar a la perfección, porque para la perfección solamente ¿quién? Cristo. Amén. Pero podemos llegar a ser ese varón casi perfecto, podemos llegar a ese estandarte por el cual fuimos creados cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr?
exactamente, ejercitándonos tanto física, porque somos el templo de Dios, pero principalmente espiritualmente hablando. ¿Y cómo nos vamos a nutrir? Leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo nos vamos a nutrir? Vaciándonos de lo del mundo y nutriéndonos con la palabra, ¿vale? ¿Para qué? Para poder tener una buena salud espiritual. Sí, física, porque sí también pues llega a importar, pero principalmente espiritualmente hablando. Y acompáñenme al versículo 6, por favor, que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es como te decía, hermano, un buen cristiano, un buen ministro en la fe. Antes de continuar, yo quisiera que alguien me dijera si sabe qué es ser un ministro. Sí. ¿Alguien sabe qué es? Aparte del pastor. Yo. Dígame, vale. Es la misma palabra que se utiliza para servidor. Exactamente, hermano, muy bien. Gloria a Dios. Un puntito. Y de hecho, el pastor en uno de los discipulados nos los dijo. Ministro es exactamente ser un servidor, un fiel sirviente de Jesucristo, ¿vale? Viene del griego diáconos, que significa servidor, ¿vale? Entonces, nosotros debemos de aprender primeramente la palabra de Dios correctamente y aplicarla en nuestro día a día. No es solamente el que tú aprendas la palabra de pi a pa, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú la puedas redactar así como va. No solamente implica eso, hermano, sino que realmente lo apliques en tu día a día, que se pueda ver en tu andar, en tu caminar, que realmente eres un buen servidor de Jesucristo. En el versículo 6 nos dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nos anima a empaparnos de la palabra, ¿sí? A ser un buen servidor, ponernos a la línea con lo que el Señor nos está dictando. Nos hace un llamado, nos realza y nos recalca que debemos de aprender de la buena enseñanza que es la palabra, de recibir sus consejos. Yo sé que a veces los consejos de Dios pueden ser duros, yo sé que a veces no nos pueden parecer, pero aún así tener esa disposición en nuestro corazón de aceptar cuando estamos fallando, cuando estamos errando. Una buena doctrina es toda enseñanza y toda revelación que proviene solamente ¿de dónde? De la Biblia. Así nosotros podamos conocer a buenos pastores que ya tengan años en la fe, a hermanos que se estén educando, que estén buscando profundidad en la palabra, pero te pueden hablar de la palabra y te pueden decir una y mil cosas, pero siempre debes de filtrarlo por la Biblia. Y eso es algo que siempre nos ha recalcado el pastor, en que debemos de filtrarlo. Así te hablen una y mil cosas de que Jesús dijo esto y Jesús hizo aquello. A ver, fundamentalo. Dime tú en qué versículo, en qué parte viene. Y si no viene, te están hablando de herejías. Eso no es una buena doctrina. El hecho de que te evangelicen, el hecho de que te prediquen el evangelio de la prosperidad y que tú estando con Jesucristo automáticamente tus problemas ya se sumaron, ya vas a tener muy buena economía, tu familia va a estar bien, shalala, shalala. Si no proviene de la Biblia, te están hablando puras herejías, y esa es una falsa doctrina, eso es una falsa enseñanza. Acompáñenme a San Juan 7:16, por favor. Ajá, San Juan 7:16. ¿Y quien esté ahí le puede dar lectura, por favor? Sí. San Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién envió al Señor Jesucristo? Dios. Dios, exactamente, Dios Padre. Envió a Jesucristo a predicar las buenas nuevas. Entonces, toda palabra, toda enseñanza que proviene del Señor es buena, amén. Pero si viene de un hermano, viene de otra persona y no te lo filtra, entonces ahí debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, de que esa no es una sana y buena doctrina, sino que te están predicando lo que su mente, lo que su corazón te quiere compartir, ¿vale? Nos habla también en el 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas.
ejercítate para la piedad. ¿Qué nos habla también, tanto el 6 como el 7, de nutrir nuestro espíritu con el alimento de Cristo? Que cuál es obviamente la palabra, la Biblia, ¿sí? Así por ejemplo como los atletas, ¿no? Que se alimentan sanamente día con día, ya sea 3 o hasta 5 veces al día o hasta más, ¿no? Porque para que puedan rendir conforme su deporte se los exige, ellos tienen que alimentarse, tienen que hacer ejercicio. Y así igual nosotros debemos de alimentarnos correctamente. No alimentar nada más 5 o 10 minutos al día. Yo sé que el día puede variar para todos, ¿no? Tiene 24 horas, pero a veces a uno le rinde más, a otro le rinde menos. Pero dedicarle el tiempo necesario al Señor para poder estar bien nutridos, ¿vale? Entonces, así como el atleta come, se alimenta para que su cuerpo se desarrolle sanamente y pueda llegar a esa meta, así también nosotros como cristianos. Así nosotros debemos de nutrirnos en la palabra, y no solamente porque ya nos dieron una hora de discipulado o porque ya estuvimos aquí en la prédica, ya aprendí. Sí, claro que sí, se aprendes. Pero si tú lees un versículo y lo lees aquí en la iglesia y lo vuelves a leer en tu casa, créeme que el Señor te va a dar otra revelación. No vas a tener el mismo entendimiento. El versículo, así tú lo leas 2, 3, 4, 5 veces, las veces que las necesarias que tú lo leas, el Señor te va a dar una nueva revelación cada vez que lo leas. Es por eso, y es muy importante, que nutramos nuestro Espíritu Santo con la palabra, que no solamente nos quedemos, aunque ya leí este capítulo, ya hasta ahí me quedo. No, sino volver a leer y leer y leer, ¿vale? Porque si no desarrollamos y no hacemos crecer el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Muerte espiritual. Exactamente. En el físico, si no nos alimentamos, ¿qué pasa? Hay gente, vamos a decir que por pasos, ¿no? No morimos exactamente, o sea, literalmente nos caemos, pero sí vamos muriendo poco a poco. ¿Qué pasa? Hay gente que llega a subir de peso, hay gente que baja de peso, pero te enfermas. Te enfermas y ya no quieres hacer nada. Aunque enfermo, ¿no? A veces queremos hacer las cosas y no, yo sí puedo y todo, al final de cuentas no rindes porque no estás bien físicamente. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Si no estamos bien nutridos por dentro, si no estamos alimentando al Espíritu, ¿qué pasa? Lo que dijo mi hermano, vas muriendo lentamente. Ya no tienes tú esas ganas de querer avanzar, ya no tienes esas ganas de congregarte, ya no tienes esas ganas ni siquiera de que te hablen de Jesús. ¿Por qué? Porque tu espíritu desfallece, tu espíritu ya no quiere seguir avanzando. ¿Vale? Acompáñenme a Gálatas 6:9, por favor. Si alguien lo tiene, le puede la lectura, por favor. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Exactamente. ¿Y qué es segar? Segar es cosechar. Exacto, muy bien, hermano. Segar es cosechar. Si tú te alimentas de la palabra, vas a dar buenos frutos en el futuro. ¿Sí? Tú vas a cosechar lo que el Señor va a poner en ti. ¿Vale? Entonces, la solución es hacer las cosas correctamente, es hacerlas conforme nos lo dicta el Señor, no conforme a nuestro entendimiento, no conforme a como tú lo quieras hacer. Que porque ya leí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya con eso, ya mi espíritu anda hasta acá, ¿no? Ya floto casi. No, sino que sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, amén. Pero también nosotros debemos de dar ese paso, nosotros debemos de tener la iniciativa y decir, ok, me voy a nutrir del Señor, no me voy a rendir. Que si no entendí la prédica, que si no entendí el discipulado, que si no entiendo tal versículo, puedes preguntar, puedes acercarte al hermano, a la hermana, al pastor, a quien tú gustes, a quien le tengas más confianza, ¿no? Dice el mundo, acércate a quien más confianza le tengas y cuéntale que no lo entendiste. No tiene nada de malo, porque para eso estamos como iglesia, para nutrirnos y para retroalimentarnos uno con otros, ¿no? Porque así como el atleta, nosotros debemos de persistir. Y clavémonos en este momento esa palabra en nuestra mente, persistir. El no rendirnos, sino el querer exigirnos aún más y más, el tener esa sed, esa hambre de conocer realmente la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que así podamos dar buenos frutos
que podamos compartirlo hacia los demás y principalmente para recibir la bendición del Señor Jesús. Amén. Nos dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Y hagamos énfasis en la palabra desecha, hermanos. ¿Qué es desecha? ¿Ustedes qué entienden por desechar? Deshacer, olvidar. Exactamente, tirar todo lo malo, deshacerte de todo aquello que no te deja avanzar, sacar de tu vida todo aquello que no te deja ver más allá, ¿sí? Y vamos a eliminar principalmente todo lo malo que hay en nosotros, porque tenemos maldad aún en nosotros, porque venimos del pecado, es nuestra naturaleza. Pero si tú quieres avanzar en la carrera de la fe, es lo primero que tienes que hacer, hermano: eliminar y desechar todo aquello que no te está dejando avanzar, que no te está nutriendo correctamente, ¿sí? De todo lo banal, de todo aquello, ya sea física o espiritualmente hablando, de todo aquello que no te deja caminar, ¿sí? Y pues obviamente es dejar de lado las actitudes de tu viejo yo. Sé que es complicado, sé que nos puede costar trabajo, porque todos batallamos con eso día con día, ¿no? Creo yo que no soy la única persona que batalla con eso, sino todos. Y no nada más en esta iglesia, sino en la iglesia universal. Toda persona que quiere avanzar batalla con esa situación. ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de tanta maldad, de tanta suciedad, ¿no? Yo no le llamo sociedad a la gente, yo le llamo suciedad, ¿no? Porque de verdad, cada persona que en lugar de edificarte, te llena más de ese lodo, de esa mugre, ¿no? Que proviene solamente del mundo. Y es que como buen ministro, tal vez que como lo dice un buen ministro de Jesús, ya no es opcional para nosotros. Ya no es de que si quiero o no quiero, sino de que ya es obligatorio que neguemos a nuestra carne el alimento que desea cada día, a cada instante. Ya es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Si realmente queremos ser unos buenos siervos de Jesús, queremos dar un buen ejemplo, el ya no seguir cayendo en aquello que no nos deja avanzar. Ya sea la música, a veces tú puedes escuchar al vecino, ¿no? Cuando luego pone que sus cumbias, que la electrónica y todo, y si en el mundo te gustaban, ok, es una pequeña prueba. A ver, ¿la vas a tararear o ya al menos ya la estás teniendo en tu cabeza? Ya estás fallando. Y todos cometemos fallas, todos cometemos errores. Pero como buen ministro, tú te tienes que negar a eso. A que no, así esté sonando y esté aquí la bocina. No, yo voy a pensar en otra cosa. Yo me voy a nutrir y voy a recordar las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque ya es obligatorio hacer esas acciones, ¿sí? El alejarte de las contestaciones, el alejarte de las malas compañías, ¿sí? Que si tú dices, no, yo soy un buen siervo de Dios, pero si estás en un lugar que habla puras groserías, si estás en un lugar que a lo mejor no están hablando de puro chisme, ¿qué tienes que hacer? Así sea inclusive tu familia, ¿te vas a quedar ahí sentado? ¿O simplemente te vas a parar y aunque se enoje la familia, aunque se enoje, ¿no? Los amigos, ¿te vas a quedar ahí sentado o te vas a parar? No, que ¿por qué te vas? Pues porque no me está alimentando nada. A mí que me interesa saber la vida del otro, ¿no? ¿Voy a orar por esa persona? Sí, porque está pasando por un mal momento. Pero a mí que me nutre el saber que el marido la golpea. A mí que me nutre saber que el marido la engaña. Ahí solamente ¿qué va a entrar ahí? Chisme. Y te vas a quedar con eso y lo vas a ir a quedar compartir con los demás. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, de nuestra mala naturaleza, del pecado. Las contestaciones, que ya te dijeron algo que no te pareció, que estabas en tus 5 minutos. Todos pasamos por eso, hermanos. Pero si estamos firmes en la palabra del Señor, lo podemos superar. ¿Y por qué te lo digo? Porque exactamente ahorita en la prédica, y hace ratito ya tenía yo mi prédica, estaba yo estudiando y todo, y pues no llega, ¿no? Hay un pequeño problemita de que ya se había dicho, que se había hecho un chisme de que yo había dicho algo de otra persona, ¿no? Y yo así de caray, pues si yo ni establezco una conversación con esa persona, ¿no? ¿Cómo es que ya fueron a decir? Casi dije, ni lo topo, dije yo qué.
Y pues ahí vamos, ¿no? O sea, a cortar directamente el chisme de tajo. A ver, ¿quién te dijo? No, pues qué tal. No, a mí tráeme a la persona y dime. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Sí, porque a mí no me gusta que se estén inventando cosas de mí. O si yo escucho que también dicen algo de ti, a ver, dijeron esto. ¿Por qué? Y no por ser chismosa, sino por querer cortar exactamente esa mala actitud del mundo. ¿Sí? ¿Y qué pude yo haber hecho en ese momento? Ya cuando yo tenía enfrente a la persona, yo pude haber contestado mal. Yo pude habérsela hasta rayado. Si hubiera yo dejado que mi temperamento hubiera salido a flote. Pero no. Que hice, ok, tranquilizarme, Señor, te lo dejo en tus manos. Y el Señor comenzó a hablar a través de mí. O sea, la persona se quedó así como que, ay, yo esperaba otra reacción, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la palabra te lo dice, tienes que ser un buen siervo, tienes que ser un buen ejemplo. Y si en esas situaciones tú te muestras como mundano, estás siendo un buen o mal ejemplo. Exactamente, hermanos. ¿Sí? A veces caemos y tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Caemos en la concupiscencia favorita que cada uno de nosotros tenemos. Pero si ya hemos leído, si ya estamos empapados correctamente de la palabra, ya el dominio propio ya lo debemos de practicar día con día. ¿Vale? No caer en esas tentaciones, no caer en aquello que el mundo te está ofreciendo, sino realmente ya poner en práctica el dominio propio que el Señor ya te ha dado, que el Señor ya ha trabajado en ti. Porque hay algo muy seguro, hermanos, y es que si nosotros nos queremos seguir rigiendo conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestro corazón nos dicta, es algo completamente seguro, y es que no vamos jamás a avanzar en la carrera de la fe. Si tú sigues actuando una y otra vez como a ti te place, sin siquiera consultarlo con el Señor, créeme que jamás vas a avanzar. ¿Por qué? Porque no estás siendo un buen ministro del Señor. ¿Sí? Acompáñenme a Proverbios 25-28, por favor. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué entendemos a eso, hermanos? Es una palabra pues dura, ¿no? Nos está comparando la palabra con una ciudad sin muros, como una ciudad frágil, exactamente, que puede ser atacada en cualquier momento, que puede ser lastimada por quien sea, salud, que puede ser lastimada por cualquier persona. Y es que, hermanos, un hijo de Dios emocionalmente inestable es muy fácil de atacar, es muy fácil de engañar, es muy fácil de herir. Por eso a veces cuando un hermano está frágil emocionalmente, y si viene y tiene un problema y tú le hablas de alguna herejía, él se la va a creer. ¿Por qué? Porque él busca esa palabra del Señor. Pero si tú le estás dando tu palabra, tu entendimiento, y no lo sabe filtrar, no lo sabe buscar, y tú tampoco se lo muestras, ¿sabes qué? Viene tal versículo, no estoy hablando yo, sino la palabra, va a ser frágilmente, va a ser muy fácilmente que tú lo hieras, que tú lo engañes, ¿vale? Y aquí mismo nos lo dice, ¿sí? Ejercítate en la piedad. ¿Y qué es ejercitarte? Enfocar tu vida en conocer, ¿sí? En obedecer, en poner en práctica y en obra cada día la palabra del Señor. Eso es ejercitarnos en la piedad. Es lo que tenemos que hacer cada día. Nos guste o no, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya es una responsabilidad que el Señor nos dio a partir de que lo aceptamos en nuestro corazón. Porque ya no nos regimos nosotros. ¿Quién nos rige? El Señor Jesucristo. Que si Él te manda que camines para allá, no, yo quiero ir para allá, no te vas a ir para allá. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy mandando, porque yo te lo estoy poniendo aquí. No tienes por qué ir a pelear, no tienes tú por qué ir a discutir, a contar chismes, no tienes tú por qué hacer eso.
porque tú eres un ejemplo para los pequeños, los que apenas van comenzando. Por eso tenemos una gran responsabilidad sobre nuestro cuerpo. Tenemos un gran peso encima, pero no un peso que tú digas se lo entrego, no, un mal peso, sino un buen peso, una gran responsabilidad. Es decir, si a mí, el que apenas va comenzando, ve mi caminar, ve mi actuar, él va a confiar en el Señor, él va a querer y va a tener esa inquietud de conocer más del Señor Jesucristo, ¿sí? Y si bien sabemos perfectamente que somos el templo de Dios y que debemos de comer sanamente, tenemos que hacer ejercicio constantemente, a veces, hermanos, caemos en el error, y digo caemos porque me incluyo, en que a veces queremos vernos más físicamente y nutrimos más nuestra apariencia, nuestro físico, que al espíritu. A veces le metemos más tiempo al gimnasio, a veces le metemos más tiempo a estar frente al espejo y diga, ay, me queda bien, y ya me quedó mi cabello, y ya me quedó esto. Porque sí, a veces caemos en eso, ¿no? Siendo hombres o mujeres, hay de todo, ¿no? Pero a veces le dedicamos más tiempo a eso que a aprender la palabra del Señor. Que si bien el Señor te dice, sí, eres mi templo, te tienes que cuidar. Ok, si quieres combinarte, combínate, pero así estás bien. Que si no te gusta cómo te queda esto, ¿para qué te vas a ir a cambiar? Vas a ir a aprender de la palabra, no vas a ir a dar una apariencia. Y sí, es duro, ¿no? Es duro aceptarlo. ¿Por qué? Porque me llegó a pasar, ¿sí? En que a veces me dedicaba más a eso que a aprender. ¿Y qué aprendiste de la palabra? No sé. Jesús habló. ¿Qué habló? No sé, pero pues habló, ¿no? Y eso realmente te lleva a ser un buen o un mal servidor. Todas esas pequeñas acciones, pequeñas pero grandes acciones, son las que deben de estar en nuestra mente. Así, como relojito, tic-tac, tic-tac. ¿Hice bien o hice mal? Y si hiciste mal, entrégaselo al Señor. Señor, caí en esto, ¿no? Le dediqué más tiempo al espejo, le dediqué más tiempo al gimnasio, le dediqué más tiempo al trabajo, antes que dedicártelo a ti. Que si en tu tiempo, en tu hora de comida del trabajo, pudiste todo haber aprendido y haber leído la palabra del Señor, te pusiste a escuchar alabanzas, sí está bien, pero al final del día, lo importante es leer la palabra, es conocerla a profundidad, ¿vale? Y aquí te lo dicen, ejercítate para la piedad, porque te lo dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, lo que tú hagas ahorita en físico, de nada te va a servir si no has nutrido al espíritu. Si tú te quieres operar, si tú te quieres inflar en el gimnasio, si tú quieres hacerte 1000 cosas, pero tu espíritu está muerto, tú vas a llegar con el Señor y le vas a decir, mira, Señor, me pinté el cabello, mira, Señor, ya me inflé, ya tengo mi conejito. El Señor te va a decir, ¿eso a mí qué? A mí me interesa qué es lo que hiciste con mi palabra, con mi enseñanza. ¿Nutriste el espíritu o no lo nutriste? De nada nos va a servir el físico, hermanos, si por dentro estamos mal alimentados. Si nuestro espíritu te está diciendo aquí, dame de comer, tengo sed, tengo hambre de la palabra. Enfoca tu vida en conocer a diario las escrituras, comprenderlas y sobre todo ponerlas por obra y por práctica, al entendimiento del Señor, al mandato del Señor, no al tuyo, no al mío, porque sabemos que nuestro entendimiento es torpe, nuestro entendimiento tiene un tope, mas el del Señor es infinito. Como ya lo dije, el que tú leas la misma palabra, la leíste hoy un versículo y lo vuelves a leer mañana, el Señor te va a dar otro entendimiento, te va a dar otra revelación. Y es con ello conforme puedes tú ir avanzando, pero ¿qué? Nutriendo al Espíritu Santo, nutriéndolo de verdad, no solamente con alguna prédica que escuchaste en YouTube, también son buenas, sí, pero siempre filtrándolo. Ok, este predicador dijo esto, a ver, ¿y qué parte dice de la Biblia? No, que no viene, es una herejía, es palabra de hombre.
Acompáñenme a Proverbios 16:32, por favor. ¿Ya estamos ahí? Ya. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí te lo dice. ¿Te puedes airar? Sí. ¿Te puedes enojar? Sí. ¿Puedes sentir tristeza? Sí. ¿Felicidad? Sí. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, porque eres ser humano, porque tienes sentimientos y emociones. Pero lo que no puedes hacer, como un buen servidor de Cristo, es pecar. Que si ya te enojaste, ¿por qué le vas a ir a pegar a la persona? Que si ya te engañó, ¿por qué le vas a ir a reclamar? Que si ya te robó, ¿por qué le vas a ir tú a decir de cosas? ¿Te puedes tú airar? Claro que sí. Pero es más importante que en esos momentos tú te nutras de la palabra. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque si algunos nos han robado, pues sabemos, ¿no? Lo que sientes, ¿no? De que te quitan tus cosas. Pero no vas a ir detrás del ratero, ¿verdad? A quitarle las cosas. Te pones en peligro y al final de cuentas hasta la vida te anda quitando, ¿no? Cuando el Señor sí en ese momento te está diciendo, hazte para acá, entrégale todo. Sí sé que es difícil porque desafortunadamente creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y a quien no, que el Señor no permita que les pase, ¿no? Porque sí es una situación ahí medio fea. Pero al final del día, ¿qué tienes tú que hacer ahí? Entregárselo al Señor. El comprender que esa persona lo está haciendo a lo mejor por alguna necesidad o simplemente por hobby, pero solamente entregárselo al Señor, orar por esa persona porque está haciendo mal, porque no conoce a Cristo. Que si vienen y te hablan de otra persona y te quieren contar el chisme, oiga hermano, ¿ya ha leído este versículo a la palabra? No, pues que no, y ahí comienzas tú a evangelizarlo. En lugar de dejar que el chisme entre a tu casa, que entre a tu cuerpo, a tu mente, ahí luego atacar. Espera. Vamos a hablar tranquilo y vamos a hablar de la palabra. Que te está diciendo la palabra que no es bueno el chisme. Ah, no, que por qué. Ah, mira, y comienzas a evangelizar. ¿Y ahí qué estás haciendo? Un buen ministro del Señor. Estás compartiendo la palabra de Dios. Y te lo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. 4:9. Ay, perdón, me quedé en Proverbios, ¿verdad? Sí. Otra vez regresamos. Vamos a estarnos moviendo, pero hay que regresar siempre a Timoteo 4, por favor. Capítulo 4, porque pues vamos a ir desglosando los versículos. Y te lo dice en la palabra 9, en el versículo 9, perdón. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Como buen servidor del Señor, no solamente tienes tú que compartir la palabra con quien tú quieres. Que tú quieres que tu familia se acerque al Señor, que la escuche, perfecto. Pero si tú ves que alguien, un vecino, otra persona que en algún momento te hizo daño, ay no, ¿yo por qué le voy a hablar de Cristo? A eso nos está mandando el Señor. A que podamos compartir, a que vea realmente la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. No solamente con los que queremos, no solamente pedir por las personas que nosotros queremos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, sino realmente pedir por esas personas que no lo conocen. Y si el Señor eso nos está mandando a compartirlo, ¿por qué tú te vas a negar? ¿Por qué tú le vas a decir un no al Señor cuando el Señor te está mandando a que lo hagas? Siempre debemos de compartirla porque debe de ser recibida por cada persona. Ahora en el versículo 10 nos habla que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. El gran amor y el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada persona es válido y es suficiente, pero es mucho más valioso para todos nosotros que creemos en Él, amén. Para cada uno de nosotros que ya lo hemos recibido en nuestro corazón, es mucho más valioso. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra, porque todo lo que nos dicta
porque todo lo que está aquí escrito son buenas enseñanzas, nos da revelación, nos nutre a cada momento, ¿vale? Porque la palabra de Dios, también bien te lo dice, tiene un gran peso, principalmente si crees en Él y si lo sigues fielmente. No solamente decir, creo en ti, Señor, pero si no lo sigues y si no haces tú el mandato que te está dictando, hay muchísima gente, hay muchísimas personas que desafortunadamente en lugar de ser cristianos son cristianos. Y todos conocemos a una persona así, ¿no? Que porque dice, ay, ya pequé, ya hice esto, ay, pero el Señor me perdona. El Señor conoce mi corazón. Ten cuidado de decir eso. Porque tu corazón es ¿qué? Es engañoso. Exactamente, es perverso y engañoso. Entonces, no es solamente decir, soy cristiana, pero con tu andar tú estás mostrando otra cosa. Que si llegan y te dicen, ay, si estás en una reunión familiar, ay, nada más échate una copita, ay, nada más un cigarrito. Y tú por quedar bien con los demás, ¿con quién estás quedando mal principalmente? Exactamente con Dios. Y si te interesa quedar bien con el mundo, automáticamente, ¿con quién vas a quedar mal? Es con el Señor Jesús. Exactamente. Entonces, ya es un gran cambio que debe haber en nosotros, porque ya tenemos una gran responsabilidad. Eso siempre debemos de tenerlo bien marcado, hermanos. Y que ya tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros. ¿Vale? Porque tú en esas personas puedes ver que no hay transformación, que no hay un cambio verdadero, que no han nacido de nuevo, como dice la palabra, no están cargando su cruz, se han negado ante el Señor y no ante su propio entendimiento, ¿vale? Y si bien el Señor no está pidiendo perfección de la noche a la mañana, porque sabe que cada uno de nosotros vamos a caer, vamos a tropezar, no te está pidiendo una perfección de un día para otro, pero sí te pide 3 cosas fundamentales. Acompáñame a Miqueas 6:8, por favor. Miqueas 6:8. ¿Ya estamos ahí? Sí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor te está pidiendo 3 cosas. No te está pidiendo las perlas de no sé qué, y no te está pidiendo que vayas y hagas 1,000 cosas, ¿no? Como el mundo lo hace para quedar bien con el Señor. Solamente te está pidiendo 3 cosas pequeñas, pero que también en nuestro andar pues nos cuesta, ¿no? Precisamente ¿por qué? Por la carne. Y uno es hacer justicia, y no es el vengarte, ¿no? Como dice el mundo, porque desafortunadamente tienen mal implantada esa palabra, ¿no? Voy a hacer justicia por mi propia mano. ¿Qué vas a hacer? No, vas a hacer puras tonterías, te vas a condenar tú solo. La justicia en el Señor es hacer lo que su palabra nos está mandando, es obedecer lo que el Señor te está dictando. Que si sabes que le hace mal a tu cuerpo el alcohol, ¿por qué sigues tomando? Que si sabes que a tu cuerpo le hace daño el cigarro, el escuchar la música mundana, malas conversaciones, ¿por qué lo sigues haciendo? Lo primero que debemos hacer es obedecerlo, es hacer la justicia que el Señor te pide. Número 2, y te lo dice, amar misericordia, a ser bondadoso, a ser leal con los demás, a reflejar el amor que el Señor ya puso en ti, en el prójimo. Y no solamente te estoy hablando del prójimo con el que tú quieres hacerlo. No solamente amar y tú dar la mano llenas a tu familiar, a tu conocido, a tu amigo. Ellos ya les hablaste de la palabra, perfecto, tú ya sembraste ahí la semilla y el Señor la va a hacer florecer en su tiempo perfecto. Pero debes de compartir, de amar a aquel que no conoces, a aquel que te hizo daño. De verdad, con esas personas es con quien más debemos de estar ahí duro y dale, como dicen, ¿no? Como cuchillito de palo. ¿Por qué? Porque el Señor va a obrar.
El Señor siempre va a obrar. Pero si tú no vas y les compartes la palabra, ¿cómo van a conocer del Señor? ¿Cómo va a obrar en sus vidas? Es tu responsabilidad, mi responsabilidad y de la Iglesia Universal el compartir la palabra del Señor, a reflejar ese verdadero amor. Que así como Él te ve y Él perdona cada uno de tus pecados, cada uno de mis pecados, así debemos hacerlo con los demás. Y número 3, ser completamente humilde. Hijo, mano. Nos cuesta, ¿verdad? A todos en algún momento nos cuesta reconocer que ya no podemos nosotros solos, reconocer la dependencia que ya tenemos con el Señor. Que a veces nosotros queremos actuar con nuestro propio entendimiento y no vamos a poder. A mí me costó muchísimo entenderlo. Como lo dije, ¿no? A veces te quedas con tu concupiscencia y no la quieres soltar. Y te gusta y te enamoras de la misma piedra que te hace caer. Pero pues es parte en la vida cristiana. Pero hasta que tú reconoces y eres completamente humilde en el Señor y te humillas genuinamente ante Él, el Señor es ahí donde comienza a hacer el cambio. Donde el Señor ve que quieres esa transformación y quieres ser un buen ministro del Señor Jesucristo. Que aceptas tus propias limitaciones. Que si tú dices, yo en un año tengo que tener esto, en una semana yo tengo que tener la moto, el carro del año. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Robando? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Yéndote a endeudar? O tú aceptando tu limitación y decir, Señor, si es tu voluntad, yo voy a tener en una semana ese carro. Y si el Señor lo permite, lo tienes al día siguiente. Así de grandes son las bendiciones y así de buenos son los milagros que el Señor hace. Pero tienes tú que aceptar que tú no puedes solo, que tú dependes solamente del Señor Jesús. Amén. Dios nos manda a escuchar, a prestar atención y a predicar su palabra. Nos manda ¿qué? A leer, a comprender, a escudriñar la palabra y principalmente, ya que tú la tienes ya correctamente bien cimentada, ya que la entendiste, compartirla. Porque tú no puedes compartir algo que tú ni siquiera has entendido. Primero tienes que entenderlo, tienes que vivirlo para poderlo compartir, para ser ese buen testimonio, ese buen servidor. Y aquí te lo dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. En el versículo 10. Primera de Timoteo 4, 10. Acuérdense, no nos movamos de aquí de este capítulo. ¿Y qué es un aprobio? Es ser rechazado, es ser burlado. ¿La gente se va a burlar de ti? Sí. ¿La gente te va a querer callar cuando tú quieras compartir tu testimonio? Sí. Eso es algo muy seguro, que siempre el enemigo va a querer estar ahí. Y va a estar ahí. Y si tú quieres compartirle a tu familia, te vas a decir, ay, no, yo no quiero saber nada de Jesús. Ay, yo no quiero saber nada de tu fanatismo. Porque para el mundo es locura, porque para el mundo te dice que son fanáticos. Y sí, puedo ser fanática, puedo estar enamorada, pero del Señor Jesús. Y por eso te lo quiero compartir. Porque en mi andar, en mi caminar, tú has visto esa gran transformación. Y así nosotros debemos de hacerlo con cada persona que se nos atraviese en nuestro día a día. Nos van a juzgar, nos van a señalar que si ya tuviste un tropiezo, uy, ¿eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es pastor? Déjalo. Porque sí, desafortunadamente, ¿no? Y hasta los mismos hermanos, ¿sí?, de otras congregaciones o hasta la misma iglesia te van a señalar. Eso es de ley. Eso es algo que debemos de tener bien presente y bien aterrizado. Siempre va a haber unos ojos que te van a señalar. Pero en ese momento, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿O cómo debes de reaccionar si eres un buen ministro? Exactamente, con humildad. No el decir, ay, tú me estás señalando, pero mira, tú hiciste eso hace 3 semanas. Oye, no. O sea, no. No debemos de hacer eso, sino al contrario, exhortarnos el de, oye, hermano, estás haciendo mal esto. Ah, no, sí, y si lo reconoces y tienes esa humildad, sí, lo hice mal, lo voy a mejorar. Y al mes, al año, tú ves que esa persona cayó, que cometió un error. Oye, hermano, ¿sabes qué? Mira, hiciste esto mal. El Señor
me lo está diciendo y mira, hasta en la palabra te lo fundamento, que no debes de hacer esto. Ah, ok, perfecto, hermano. Y así es como nos vamos edificando entre nosotros y aquellos que no conocen de la palabra. ¿Vale? Siempre debemos de tener eso presente, en el que vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados, pero al final del día, ¿quién nos respalda? El Señor Jesucristo. Amén. No caminamos solos. Ya las murmuraciones, ya lo que diga el mundo, dices, ay, me va y me viene. Yo solamente se lo entrego al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy caminando correctamente, porque yo sé que me estoy empapando de la palabra del Señor. Sí, aquí te lo dice en el versículo 11. Esto nos manda y nos enseña a predicar, a compartir la palabra, tu testimonio, de que si yo antes fui esto y esto y esto, mira, ahora veme. De que si yo fui alcohólico, drogadicto, ratero, sicario, lo que haya sido, el Señor Jesucristo ya me cambió, ya me transformó. Ya soy un verdadero hijo de Dios. Amén. Y porque quiero ser un buen servidor, te estoy compartiendo mi testimonio. No para que veas y recuerdes mi pasado, de la vieja chismosa, de la vieja agresiva, de la vieja no sé qué tanto, sino que ahora veas realmente el cambio que el Señor ha hecho en mí. Y así con cada uno de nosotros va a suceder, porque aquí mismo te lo está diciendo. Esperamos en el Dios viviente, no en el Dios que el mundo cree que está ahí colgado, que está muerto, que está todo así, ¿no? No sé si llegaron a ver ese, ¿no? Que dice, mira mamá, soy Cristo. ¿No lo llegaron a ver? ¿No? Bueno, no entendieron mi tono, ellos sí lo entendieron. Pero, bueno, ¿no? O sea, el mundo cree en ese Cristo, ¿no? Que está ahí colgado, que está muerto. Y no lee la Biblia exactamente. Creemos en el Dios viviente, en el Dios que está con nosotros, el Señor que te respalda, en el Dios que te protege. Que así tú vayas a predicar y ya estén con las piedras aquí de, a ver, habla de Jesús. Yo sé que el Señor Jesús está conmigo y tu piedra no me va a tocar. Yo sé que tú estás aquí conmigo y me vas a respaldar en todo momento. Acompáñame a Hebreos 13:6, por favor. Y quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Amén. 13:6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, oh, aleluya, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Gloria a Dios. Es una promesa hermosa que el Señor te está diciendo, ¿sí? Que es tu protector. Que así tú vayas y prediques a donde sea, te ponga en la cárcel, te ponga en un anexo, te ponga en el parque, te ponga con el de la tienda. Así con quien te ponga, el Señor te está prometiendo que ahí va a estar contigo. Que el hombre no te va a tocar, que la mujer no te va a hacer nada. Que el Señor Jesucristo siempre en todo momento va a estar ahí protegiéndote, siempre va a estar ahí respaldando lo que tú vas a compartir. Pero tienes que estar, ¿qué? Bien nutrido. Tienes que estar bien fundamentado en la palabra. Porque si tú vas y, pues, yo les tengo que hablar de Jesús, pero yo sé que dice ahí en la palabra, de dónde no sé, pero yo sé que ahí viene, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Si tú comienzas así a predicarles, ¿qué les estás dando de ejemplo? Que vos realmente no estás empapado, que realmente no estás bien nutrido de la palabra del Señor. Pero si tú llegas y te paras firme y comienzas ahí como hilo de media yéndote y predicándoles, luego a veces se quedan así como dice el pastor, ¿no? Tu cacahuatito hace... Porque pues realmente no lo comprenden, pero ahí ya les queda ya plantado. Y es ahí donde comienzan a querer saber más y más del Señor. Porque todo, absolutamente todo, hermano, es efectivo si tú lo crees. Y si tú tienes la confianza en el Señor Jesús. Amén. A veces, por ser pequeños en la fe, o por ser jóvenes, creemos que nuestra opinión no cuenta. Porque nos llega a pasar en el que, ay, pero si opino esto, pero no, pues yo no conozco bien la palabra. Y si digo algo mal, creemos que no tenemos ese derecho. Y sí, claro que sí lo tenemos. Puedes opinar, claro que sí. Puedes argumentar, claro que sí. Pero siempre, ¿qué? Fundamentado en la palabra. Y sobre todo, y principalmente, con tu ejemplo,
tu argumento va a ser válido. Tu argumento va a tener peso. Te lo dice en el versículo 12, vamos del 12 al 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gloria a Dios. ¿Qué te está diciendo aquí? Ninguno tenga en poco tu juventud. Así seas una persona joven, así seas una persona adulta y adulta promedio o adulto mayor. Si vas comenzando en el evangelio, no tengas miedo tú de alzar la mano y decir, no entendí. O de alzar la mano y decir, yo entendí esto. Y si está bien, perfecto. Es porque el Señor te está hablando, te está dando revelación. Pero con tu ejemplo, con tu caminar, es ahí donde tú vas a mostrar si realmente estás siendo un buen ministro o un mal ministro de la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo le decía a Timoteo aquí en esta carta, en lo que yo voy, tú tienes que mostrar con el ejemplo que ya realmente eres un hijo de Dios, que realmente ya aprendiste de la palabra y la vas a poner por obra y por práctica, porque se lo vas a mostrar a todos aquellos que no conocen de ti. Porque tú puedes tener un amplio estudio bíblico, tú puedes conocer la palabra, puedes conocer de dónde proviene cada palabra de la Biblia, pero si con tu ejemplo, con tu andar, no lo muestras, ¿de qué te está sirviendo ese gran estudio? ¿De qué te está sirviendo que tú te quieras empapar, pero no lo quieres demostrar en tu caminar? Y así mismo lo dice Pablo a Timoteo, tú lo tienes que mostrar, y también nos lo dice a nosotros. Tú tienes que mostrar realmente que estás conociendo de la palabra, que el Señor te está dando revelación y que en tu caminar tú tienes que mostrarlo. Tú tienes que mostrar que el Espíritu Santo mora en ti. Porque te lo dice, recibes autoridad, pero ¿con qué? Con la experiencia. No solamente es llegar y querer mandar. No solamente es querer llegar y, no, esa silla está mal acomodada, póngala así. Pero ¿y si no sabes ni por qué la silla está así acomodada? ¿Por qué la quieres llegar a mover? Si a lo mejor la palabra te está diciendo así, déjala, ¿por qué tú quieres llegar a mover? Es por eso que te tienes que empapar. Es por eso tú que tienes que ser una autoridad, pero con la experiencia. No solamente el señalar, no solamente el querer comentar, sino que tú dices, ok, perfecto. Yo sé que ahora nadie vino a hacer limpieza, yo vengo y lo hago, yo vengo y acomodo. No por la vanagloria, no porque lleguen los demás y mira, hermano, ya estoy limpiando, ya estoy barriendo. No, sino porque solamente el Señor lo ve y conoce realmente el propósito por el cual tú lo estás haciendo. Porque si tú lo haces por vanagloria, ya perdiste. Porque si tú quieres hacer algo y esto es para que los demás enseñen que así se tiene que hacer, entonces, ¿qué hay ahí escondido en tu corazón? ¿Qué hay ahí? Esa pequeña raíz que si tú no cortas de tajo y no nutres correctamente a tu espíritu, a tu corazón, va a fallar. Porque te lo dice con el carácter de Dios que moldea en ti, como en el versículo 12. Sea un ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cómo en palabra? Predicando correctamente. No nada más el decir, voy a hablar de esto, ¿no? Ni siquiera has leído el capítulo, pero yo voy a hablar de esto. A mí me da este entendimiento, ¿no? Y vienes y lo predicas. Y dices cuánta herejía se te ocurre. No, sino tienes que ser ejemplo en palabra, te tienes que empapar. No nada más es escribir prédica por prédica, sino realmente empaparte y decir, ¿por qué el Señor me está mandando? Primeramente, pedirle la guía al Señor. ¿Y por qué me estás mandando tú a predicar esto, Señor? Y en el caso de cada uno que hemos predicado, que nos hemos parado aquí, es porque ya lo hemos vivido, es porque ya lo hemos experimentado. Porque tú no puedes hablar de algo que tú ni siquiera has vivido. No puedes simplemente tú quererte parar y decir de algo que leíste, pero no has tenido tú esa revelación, no has tenido tú esa experiencia. En conducta,
como ya lo dijimos ahorita, ¿no? No caer en las tentaciones mundanas. No caer en lo que el mundo te ofrece solamente por querer encajar. Solamente por querer ser igual a los demás. Porque sabemos que ya somos diferentes. Porque sabemos que ya somos hijos de Dios. Que no caminamos, que no actuamos igual que los demás. ¿Es pesado? Sí, puede llegar a ser pesado. Porque dices, bueno, o sea, si tú estás en un lugar donde no te edifica por donde tú quieras que volteas, es pesado porque dices, bueno, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? En tu entendimiento es pesado. Pero el Señor todo lo hace con un buen propósito. Amén. El Señor tiene buenos planes para ti y perfectos para cada uno de nosotros, aunque a veces no lo queramos comprender. Pero es parte de nuestro crecimiento espiritual. Todo eso alimenta y nutre nuestro espíritu, aunque no lo queramos ver. En amor, en compartir la palabra, ¿sí? En ayudar en todo sentido al prójimo. Y un ejemplo, ¿no? El hermanito Ángel, me voy a agarrar, hermanito, de cuando vino el otro chico, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba, ¿vale? No, el chico, el otro chico que le dio su chicharrón, el samurái, que le dio su chicharrón. Eso es amor al prójimo. En otro momento hubiera dicho la hermana, ay, ¿no? Pues tú a ver, consigue cómo te vas a comer tu chicharrón, ¿no? Pero el hermano lo dio. No, yo sé que lo dio con amor. Sí, lo dio con amor. Pero es ahí exactamente como nos manda el Señor. Ser un buen servidor. El quitarte tú el alimento de la boca para compartirlo con quien no lo tiene. Que si te acabas de comprar unos tenis, un pantalón y ves que el de la calle calza y está igualito que tú, va, Señor, se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque a mí me vas a dar el doble. Porque confío en ti, porque confío que así como tú me dices esa bendición para poderlo compartir, tú vas a bendecir a esa persona y me vas a bendecir a mí. Yo lo sé, pero si lo haces de corazón, si lo haces genuinamente, si lo haces tú porque, mira, señora, para que veas que sí estoy compartiendo, de nada va a servir. ¿Vale? Porque sí, es válido lo que hacemos en público. Sí, el Señor lo toma en cuenta. Pero es más válido y tiene más peso y es mucho más valioso para el Señor lo que haces en la intimidad con Él. Que si tú realmente quieres tú compartirlo con el que no tiene, y si te está naciendo, Señor, yo quiero compartir porque no lo quiero ver mal, porque no quiero que pase hambre, porque no quiero que pase frío. El Señor todo eso lo ve y lo toma en cuenta. Ninguna acción que hagas, el Señor te va a decir, no, es que lo hiciste por esto. No, el Señor ya sabe con qué intención lo vas a hacer. ¿Vale? En esperanza, espíritu, fe y pureza. ¿Qué te está enseñando aquí? A que todo lo hagas con fe, a que confíes en el Señor, a que tengas esa pureza de hacerlo de corazón, a que lo hagas con ánimo, a que compartas como el Señor te está mandando a hacer, ¿vale? A ser moralmente limpio, a que el mundo no tenga con qué señalarte. Y aún así, aunque tú des o no des motivos, el mundo siempre te va a señalar, siempre. Pero si tú eres moralmente limpio, el Señor va a alejar a esas personas. Y si no las aleja, les va a dar ese entendimiento, una nueva visión de ver cómo estás caminando con el Señor. Y es que todo esto, hermanos, engloba el verdadero carácter que el Señor moldea en ti. Porque en la prédica pasada, ¿no? Como se compartió, de que una cosa es el temperamento y otra el carácter. ¿Todos tenemos mal temperamento? Sí. Muy pocas personas no se enojan, ¿no? Son tranquilos. Todos tenemos mal temperamento. Pero el carácter que tú tienes ahora en el Señor Jesús, ese no salió de nosotros. Ese no viene de nosotros, de nuestra naturaleza. El Señor lo moldea a cada instante. Y todo esto, la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, eso solamente lo hace el Señor Jesús. Amén. Pero ¿cómo se va a lograr? ¿Cómo tú vas a lograr poder hacer todo esto? Leyendo, empapándote de la palabra, escudriñando las escrituras, atesorándolas, volviéndote, si tú quieres, hasta celoso de la palabra. Que si llegan y te ven a decir una herejía no es cierto. Aquí no viene. Y es ahí donde tú no vas a pelear, pero a ver,
¿En qué parte dice esto, no? ¿En qué parte dice aquello? Pero ¿cómo? Leyendo, empapándote de la palabra, ¿vale? El dedicarle el tiempo necesario al Señor. Yo sé que todos tenemos actividades, yo sé que todos tenemos una y mil cosas que hacer, ya sea que trabajas, ya sea que estés en el hogar, todos tenemos cosas que hacer. Pero aún así, dedicarle al Señor, así sean 15, 20 minutos, pero bien dedicados a la palabra, tiene efecto. El Señor te revela, el Señor hace la acción en ti. Acompáñame a Efesios 5:8, por favor. ¿Alguien que lo tenga? Sí. Dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ojo, ¿qué nos dice aquí? Andad como hijos de luz. ¿Todos veníamos de las tinieblas? Sí. ¿Todos andábamos en las tinieblas? Sí. Pero gracias al Señor que nos rescató. Gracias al Señor que murió en el madero por nosotros. Entonces, sí, tú eras antes esa tiniebla en el mundo. Tú eras parte de esa oscuridad. Pero ahora, ¿qué eres? Ya eres un hijo de Dios. Tú ya eres la luz. Tú ya eres la sal de este mundo. Que si tú ves que alguien está en tinieblas, sé un buen servidor y alúmbrale un poquito su vida. Y así sean 5 o 10 minutos que tú estés ahí con esa persona. Créeme que lo va a sentir ahorita como están los focos, alumbrándonos grandemente. Pero que salga realmente de ti, no por vanagloria, no por querer encajar, sino que realmente sea que el Señor te esté poniendo en ti, redarguyendo en que vayas y compartas y seas esa luz en medio de tanta tiniebla que hay ahorita en el mundo, de tanta oscuridad. A que prediques con tu ejemplo. ¿Puede ser difícil? Sí, va a ser difícil. El camino del Señor en ningún momento nos dice que va a ser fácil, que va a ser color de rosa. No. ¿Es algo que tenemos seguro? ¿Nos va a costar? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. Eso sí. Pero si tú te envuelves, si tú te empapas de la palabra, no te va a pesar hacerlo. No te va a doler despojarte de tus cosas. No te va a dar molestia al predicar a los demás. De ir en casa, de comenzar con tu familia, después ir con los extraños a predicar tu palabra. No te va a pesar. ¿Por qué? Porque tú ya tienes esa necesidad. Tú ya eres un buen servidor del Señor. Tú eres su siervo. Y a lo que el Señor te manda es a lo que tienes que ir a hacer. Porque te lo dice, ocúpate. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos. No solamente leer, ya leí, ok, bye. Ocúpate de entenderla. ¿Por qué viene esta palabra? ¿Por qué dice aprobio? A ver, nunca en mi vida había escuchado la palabra aprobio. Bueno, voy y lo investigo. Oprobio, perdón, dije aprobio. Ay, perdón, sí es cierto. Oprobio, ya no veo bien. Si no entendiste la palabra, ok, vas y lo investigas. Pero no te quedes con la primera reseña que te aparece en internet. No, empápate más, ocúpate de aprender por qué dice oprobio. Empápate y de ver de dónde proviene, qué significa, por qué existe la palabra oprobio. Es ahí el Señor donde te dice, ocúpate del don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Todos tenemos un don, todos tenemos un ministerio. Algunos ya lo tienen revelado, algunos no, algunos ya lo están poniendo por práctica, algunos no. Es parte del proceso, es parte para poder llegar a esa meta. Estamos en la carrera, ninguno ha llegado todavía a la meta. Eso sí es seguro, ninguno ha llegado. Pero vamos paso a pasito. Pero si no te ocupas, ¿vas a avanzar o te vas a estancar? Debemos de ocuparnos de aprender a cada día, a cada momento que tú tengas libre, de aprender la palabra. ¿Por qué? Porque ese don, porque ese ministerio que el Señor te ha dado,
es principalmente para servir y ayudar a los demás. Pero también, y lo más importante, es para glorificar al Señor. Porque no te dio un don, porque no te dio un ministerio al azar. El Señor sabe por qué te lo dio. El Señor sabe por qué estás aquí sentado escuchando la prédica. El Señor sabe por qué llegaste a sus pies. Cada uno sabe por qué motivo llegó a los pies y con la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. No fue casualidad. El Señor lo permitió, ¿para qué? Para que pudiéramos avanzar en la carrera, para que pudiéramos empaparnos, para que pudiéramos conocerlo y servirle solamente a Él, glorificarlo solamente a Él. Te lo dice en el 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué te dice aquí, hermano? A que te tienes que ocupar. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. No nada más te ocupes, te empapes, pero no lo lleves a la práctica, sino que realmente, principalmente lo que tenemos que hacer, llevarlo a la práctica, ¿no? Con cada persona que nos ponga. Debemos de caminar conforme a las enseñanzas y a las revelaciones que el Señor nos manda. Porque ¿cuántas veces, hermanos, no hemos visto que muchas veces las personas ponen la mirada en el hombre y si ven que ese hombre falla, retroceden? Que esa persona, porque ya hizo esto, pues yo también lo puedo hacer. No, hay que recordar siempre, hermanos, que somos cartas leídas. Siempre, siempre, en todo momento somos cartas leídas. Y así tú hagas una pequeña broma, así tú digas algo que, ok, se estaba bromeando, ¿no? Pero tú sabes que a lo mejor lo va a entender ya el anciano en la fe, ¿no? Y no con anciano te estoy diciendo de la edad, sino ya la persona madura, ¿no? En el espíritu, en la palabra del Señor. A lo mejor el anciano te puede entender, pero si tú haces esa broma a un pequeñito, alguien que va comenzando, y esa persona se ofende, ¿es responsabilidad de la persona que se ofendió o tu responsabilidad porque sabías que no tenías que decir eso, que no tenías que hacer eso? Ya todos tenemos esa responsabilidad, hermanos, y debemos de ocuparnos. Debemos de ser conscientes que hay pequeños en la fe, y no solamente pequeñitos en físico, sino también hermanos en la fe que van comenzando y que nos ven como ese ejemplo. Muchas veces no lo vemos así, ¿no? Pero en serio, hay personas que llegan y te ven en tu altar y, no, sí, predica bonito, no, sí, se preocupa por los demás y eso, y se enfocan en ti. Yo quiero llegar a ser como el hermano, como la hermana. Entonces no nada más es tomarlo a la ligera, sino realmente ser un buen servidor, un buen ministro del Señor Jesús. En el 16 te dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo exhortaba a Timoteo a que tuviera cuidado de sí mismo. ¿Y por qué, hermanos? Porque el mal estaba en Timoteo, como toda persona. El mal mora en nosotros, y nos lo dice en Romanos 7:20. Vayamos, por favor. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. ¿Cuál? Romanos 7:20. Dice así la palabra de Dios, Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Venimos del pecado, hermanos. ¿Y cómo vamos a vencerlo? Solamente si nos alimentamos y nos nutrimos de la palabra del Señor. Solamente así lo vamos a poder vencer. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque como se comentó ahorita, hay que recordar, hermanos, que lo que hagamos en público es importante, pero lo que hagamos en la intimidad con Jesús, eso es lo que realmente define lo que somos cada uno de nosotros. Así como los atletas que se preparan para llegar a la meta, así debemos de hacerlo nosotros. Debemos de nutrirnos, debemos de alimentarnos a cada momento con lo que nos dice el Señor. Que si no debes de hacer esto, no lo voy a hacer, Señor. Que si no debes de caminar para allá, no lo voy a hacer, Señor. ¿Por qué? Porque quiero ser un buen siervo para ti.
¿sí? Debemos de persistir, como nos lo dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Vas a tener caídas? Sí, pero ¿qué debes de hacer? Persistir. ¿Vas a tener fallas? Sí, claro que sí, todos, porque somos humanos. ¿Pero qué debemos de hacer? Persistir. Persistir en la palabra, persistir en la carrera de la fe. Y ojo, el que estemos en la carrera no quiere decir que es competencia. El que si tú ves que el hermano o que la hermana va avanzando, tampoco no te centres en ello. Al contrario, enfócate en persistir, en querer avanzar. ¿Vale? No pongas la mirada en el otro, en el hombre, en la mujer. Todos vamos a fallar. Que si llega a tener un tropiezo, ni modo, vas a tropezar. Pero persiste en ello. Persiste en que si el Señor ya te escogió para ser un buen ministro, ahora te toca a ti el empaparte. Ahora te toca a ti el compartir el testimonio, el compartir con tu ejemplo, con tu caminar, lo que Jesús ya hizo en tu vida. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos, por favor.